Buenas tardes, os damos la bienvenida y las gracias por participar en la última charla formativa de este año. En ella nos hemos puesto como objetivo entender la problemática asociada a los mecanismos de subastas renovables y para ello contaremos hoy con Jorge Edo, que es vocal de Ampier y también es miembro de nuestra plataforma. Al final de su intervención tendréis la oportunidad de hacerle preguntas que podéis ir ya formulando durante la charla a través del chat de Zoom o al final de la misma con la opción de levantar la mano que tenéis en el menú inferior. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir esta tarde, que tenemos las Navidades ya muy cerca y hay que estar preparando los turrones y los regalos. Yo voy a intentar, no soy un experto del tema, pero voy a intentar ver la visión que he ido cogiendo yo del tema de las subastas y sobre todo cómo está evolucionando en los últimos años. Haré una pequeña introducción. Como sabéis, todo el régimen de subasta de energías renovables se contiene básicamente en un Real Decreto que salió estas últimas subastas el 3 de noviembre del 2020, en el 960, que está promulgado al amparo de la Ley del Sector Eléctrico, la Ley 24/2013. Y lo desarrolla este primero en una orden ministerial, la 116 del 4 de diciembre. Ahí fue la primera subasta de las últimas, digamos, modernas, pero previamente hubo tres subastas, que os las pongo aquí, una en el 16, dos en el 17. Estas primeras subastas funcionaban simplemente para asignar potencia y en ese momento estaban al amparo del artículo 14.4 de la mencionada ley anterior, que se basaba en la rentabilidad razonable. Era un concepto que a los fotovoltaicos nos ha causado gran polémica y nos ha tocado mucho el bolsillo, y aquí lo que hablaba era la forma de retribución era una retribución a la inversión y una retribución a la operación y luego la venta de esa energía en el mercado. ¿Qué ocurrió en estas primeras subastas que os he dicho? Pues ahí, si recordáis, pues Forestalia en ese caso y algún otro agente fueron diciendo que solo iban a cobrar la retribución de mercado, que no iban a pedir nada por la retribución a la inversión ni a la operación. Claro, en ese momento las subastas digamos, el sentido con el cual habían sido preparadas y hechas carecieron de sentido. A partir de ahí, luego lo que ha ocurrido es que con la pandemia se promulgó un Real Decreto Ley, el 23/2020, que aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y ahí sí que se sientan las bases para que haya otro tipo de subastas. Entonces, las normas básicas a partir de ese momento se van desarrollando y a final de año del 2020 es cuando ya sale el Real Decreto que os he dicho, que da base a la subasta que ha habido a principio de este año y la que ha habido ahora en octubre. Entonces, a partir de ahí, el régimen de subastas es un régimen, digamos, especial. No es el régimen general, que es la mayor parte de la energía entra en nuestro sector, pues la gente conecta las centrales y entran a mercado, y como sabéis, es un mercado marginalista en el cual se va casando la energía y en el precio más alto que queda casado toda la energía, todos reciben la misma retribución. Aquí hay gente que cuestiona la necesidad o no de organizar estas subastas y el atractivo real para los inversores que vienen, porque como sabéis, pues nos ha tocado vivir estos días retribuciones en torno a 300 euros el megavatio, y las últimas subastas, como veréis, se casaron a 20 y tantos euros megavatio. Entonces parece que no tenga mucho sentido y que la gente tenga atractivo por estas subastas. Ya desarrollaremos por qué al final la gente quiere ir a las subastas para tener, digamos, un precio casado y poder financiar estas plantas. Hay que decir que cualquiera de las nuevas centrales que entren tienen que, para entrar en la subasta, tienen que estar sin hacer, es decir, al final ganar la subasta y a partir de ese momento la tienes que construir. No vale el utilizar, salvo casos muy excepcionales, plantas que ya existan, ¿vale?
a partir de diciembre del año pasado, el producto a subastar es la potencia instalada, pero también con esa potencia instalada tú das un precio para los próximos 12 años en el cual te van a retribuir la energía que vas a hacer. Y digamos que de alguna forma hay un mínimo y un máximo de energía que tienes que dar. Hay un mínimo que tienes que entregar, una serie de horas, y también un máximo a partir del cual el Estado no tiene por qué retribuir ya a ese precio y lo puedes sacar al mercado. Jorge, no Sí, estamos viendo sí, avanzar la no, presentación vale, de momento, sí, ¿vale? vale, sí, que ahora no, estaba un poco sentando las bases y tal. Entonces, bueno, esto es lo que os he comentado al principio de esto y las anteriores subastas, que también las primeras subastas que hubo, si recordáis, eran estas, y luego ya entramos, digamos, a partir del año 2020 en un nuevo marco retributivo. La presentación está un poco pequeña porque luego la podemos compartir o la podéis tener vosotros también, entonces he puesto más información de la que voy a ir diciendo por si queréis consultar, ¿vale? Entonces, el nuevo marco retributivo se basa en el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía que será adjudicado a cada instalación ganadora por cada unidad de energía que se subasta. O sea, tú presentas una planta de 20 megavatios y la energía que vas a vender das el precio por el cual se hace. Entonces, esto se casa al final, de tal forma, como veremos luego en la subasta, pues por precio, literalmente. Sí que es cierto que en algunas se reserva parte eólica, parte fotovoltaica o parte libre, o como veremos en alguna en condiciones especiales. Cada subasta, como digo, depende de la madurez, pues darán más o menos para cada tecnología para que puedan existir. Se establece un calendario, han establecido un año quinquenal en el cual pretenden sacar una serie de subastas que ya está sacado para los próximos años. Se establece también que el beneficiario de cada subasta deberá vender su energía en el mercado, donde debe presentar una oferta por el precio que determine, libre y que resulte casada. Al final, si el precio que se casa es mayor, solo abonará el regulador del mercado, solo abonará el precio al cual tú habías presentado la oferta. El resto quedará para el regulador, con lo cual, como veremos al final, es una de las formas de poder bajar el recibo de la luz. Se pueden, como he dicho antes, por diferentes tecnologías para intentar avanzar. Incluso también está primado el que existan sistemas de almacenamiento para poder dar la energía en las horas en las cuales demande el Estado. Entonces, eso quedaría, digamos, estaría primado por encima de los precios de la subasta. Para participar en la subasta se ha subido bastante la cantidad de aval que hay que presentar y ahora anda por 60 euros kilovatio en la primera de las subastas que os he comentado. En la segunda ha subido bastante. En la convocatoria se fija un precio máximo y un precio de reserva y podrá fijar un precio mínimo o precio de riesgo. ¿Esto qué significa? Que el Estado, si ve que alguien va muy bajo, lo puede rechazar y si va más alto de lo que él pretendía, también se cortará la subasta, porque lo que pretende el Estado es que el precio se mantenga en unos precios relativamente bajos. Con lo cual, si la gente oferta por encima de esos precios, quedarán, el cual no se sabe, cuando vas a la subasta no es público, quedarán rechazadas y solo se casará en esa subasta la energía que esté en esa banda. También para que haya competencia efectiva se irán casando como máximo de un 20 en 20%, o sea, y las plantas también son hasta un tamaño y nadie podrá quedarse más del 50% de la subasta, ninguno de los operadores. Hay un montón de cosas más, pero la instalación tiene que producir una cantidad mínima al año y una cantidad máxima. Y hay que entregar esa energía. Si no, con esto hay unas penalizaciones bastante fuertes. No se podrán hacer tampoco ni contratos bilaterales en este tipo de plantas que se han acogido a la subasta hasta que no pasen los 12 años, ni realizar PPAs con otros organismos. Como decimos, cada día entrarán en el mercado de casación al precio de mercado, pero digamos que luego no se les refacturará solamente el precio de mercado, el resto quedará para el sistema.
Hay para preparar subastas, pues hay unas preasignaciones en el cual ya hay que dejar una garantía de 60 euros por cada kilovatio que se vaya a ofertar y una serie de condicionantes previos al día de la subasta. Esto es una diferencia con la primera vez que todo el mundo entró sin más en la subasta. Ahora sí que hay que hacer una preasignación. Bueno. Aquí, si queréis, os voy a contar un poco. En esta primera subasta que hubo a principio de año, la pretensión era un poco pues, el Real Decreto el 2310 y cuando se convocó y para cumplir el PINIE para 2030, esta es la previsión de cantidad de plantas que se tienen que instalar, pues, de pasar de 28.000 de eólica a 40.000 y a 50.000 en el 2030, de solar fotovoltaica pasar de 9.000 a 39.000 en el 2030, y esto se ha regulado ya para los primeros 5 años la forma de sacar las subastas. Esta primera salieron 3.000 megavatios, 1 gigavatio era para eólica, 1 gigavatio para solar y el gigavatio restante podía ser cualquiera de las dos en función de cómo se casaran las ofertas. Se había oferta en precio cerrado, en precio de adjudicación, y la energía también mínima y máxima tenía unos precios que no se conocían en ese momento y se iba a pagar por los próximos 12 años. Estas eran las mínimas horas que tenían que ofertar. Los resultados fueron que el precio medio fue a la fotovoltaica 24 y el precio de la eólica 25. Si os dais cuenta, estamos hablando ahora de precios de 200, de 300 euros el megavatio. El precio mínimo del cual partió una subasta más barata eran 14,89 hasta 28, bueno, tenéis aquí los datos. Y en esta primera subasta, para estos 3.000 megavatios se recibieron casi 9.700 ofertas, muy por encima del tema. Y el precio medio, pues en torno a 25, que en ese momento estaba bastante por debajo de lo que era el pool en ese momento, que eran en torno a 35, era como está el mercado, 35, 38, 42, en torno a eso. Los ganadores fueron, aquí los tenéis en la tabla, si lo queréis comentar luego, pues Capital Energy se le dio 600 de eólica y luego en fotovoltaica pues hubo gente como Exelio que se llevó 315, que es el grupo Cobra, que es de ACS. Y estuvo repartido más o menos en estos autores. En las subastas previas que os he comentado había muchísima más gente. Aquí al final la solar fotovoltaica copó todo su cupo más el que era libre. Esto quiere decir que prácticamente la fotovoltaica ahora mismo en el mundo y en ese momento era imbatible, es el que va más barata de instalación. Estaba por debajo del precio del pool y de los PPAs en ese momento. Quizás la eólica se pensaba que podía haber sido más barata, pero no llegó. Y aquí veis un poco, pues estos son los diferentes agentes que pujaron y la cantidad de megavatios lo tenéis en vertical. El mayor fue Capital Energy y estos fueron los precios al cual casó cada uno de las ofertas que vemos. Hay algunos que iban en fotovoltaica y en eólica. Esto fueron un poco el baremo de precios del cual iba. El ganador, como digo, fue Capital Energy y luego Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona. Las grandes compañías no se presentaron en este caso y hubo 32 adjudicatarios, luego estuvo bastante repartido. Aquí tenéis un poco también distribuido en función de precio, en función de tal, para que lo veáis si queréis luego un poco más. Y esto fue como se fue casando, que es decir, el más barato era por debajo de 15, aquí abajo, de eólica, y las diferentes casaciones fueron aquí. Entonces iban cerrando y hasta llegar a la última que se había cerrado. Primero se cerró por aquí, pues el megavatio de eólica fue hasta aquí y la fotovoltaica fue sumando hasta conseguir los 2 megavatios. Al final principio fue un gran éxito en ese momento, muy por debajo del mercado, con lo cual parecía que en ese momento pues todo el mercado y hacia donde iba en ese momento los precios de fotovoltaica iban a ir bajando, con lo cual era lo que marcaba un poco el mercado. Aquí lo veis puesto de diferentes maneras lo mismo para ver las bandas de mercado. Aquí lo mismo, quiénes son los operadores que más se quedaron. En eólica fueron muy pocos, solo fueron estos los que consiguieron, quedándose casi toda la capacidad
y bastante barato Capital Energy, y el volumen adjudicado en función de los independientes, las utilities como Enel o los pequeños, tenéis unos cuadros para verlo. Esto sería un poco lo que preveía OMIP de la media del año 22 al 28 del precio que tendría el pool. Estos son los PPAs que se iban cerrando, los otros PPAs de otro tipo que se van cerrando. Esto sería la subasta que salió una media de 25 y la subasta del mejor precio que se había ofertado, ¿vale? Aquí también son estimaciones de a cuánto podría llegar, según el Ministerio, el ahorro para los del año 23 al 30 en el precio del pool en esta subasta, lo que podría superar por mercado, que sería un ahorro de 964 millones. Y bueno, aquí quiero comentar un poco, entre explicar la primera y la segunda subasta, quiero explicar un poco que, como sabéis, prácticamente el mercado ha pedido, o sea, los operadores han pedido en puntos de conexión por valor de 150.000 megavatios, cuando el mercado no puede llegar a eso nunca. Entonces está habiendo unos problemas enormes porque la gente ha puesto unos avales que en ese momento eran mucho más baratos que los de ahora, pero no tienen terrenos para hacer estas plantas o tienen problemas de financiación de esas plantas. Entonces ahora mismo los plazos también con la ley, la ley 23-2020 también fijó que esos plazos tuvieran que producirse con una serie de hitos. O sea, desde que tú presentas la solicitud para punto de conexión de acceso, pues había la administración previa, tienes 3 meses, la obtención de declaración de impacto ambiental tienes que tener 18 meses, la administrativa 21, 24, y la planta tiene que estar operativa antes de 5 años desde esa primera petición. Mucha gente no está avanzando, tiene problemas, está cambiando de sitio, tiene el punto de conexión en una subestación, pero no encuentran en el entorno los terrenos o la financiación para hacerlo. Entonces la gente está ahora muy nerviosa porque ahora en abril empiezan a vencer estos hitos del estudio de impacto ambiental y mucha gente no lo ha conseguido. Hay problemas con la administración para resolverlos y hay problemas también de que los tienen que ir modificando porque no lo tienen bien hecho. Entonces, la gente está con ese tema muy, muy nerviosa y se ha mezclado también con que mucha gente quiere aprovechar para conseguir la subasta, para tener una financiación mínima y poder ese proyecto bancalizarlo y poder realizarlo, ¿vale? Es un pequeño inciso. Luego, el 8 de septiembre del 21, sacaron la segunda subasta. En esta segunda subasta, como os he dicho antes, hay una precalificación que empieza en un sitio, hay una entrega y tal, una subsanación de errores, un ensayo de la subasta para que no haya problemas en este caso el día 19, y se celebra la subasta y se casa. En esta segunda subasta, a diferencia de la primera que os he comentado, el cupo se estableció en 3.300 megavatios de potencia. Pero aquí se podía sobrepasar el cupo y al final se sobrepasó, de hecho. Y también las plantas, digamos, se ponían con una de 180 megavatios máximo. O sea, tendría que ir casando de 180 a 180 máximo, o de 5 en 5, o de 20 en 20, o de 30 en 30. Era un poco para que los grandes no coparan todo el sistema e intentar no hacer parques tan grandes. Pero en este caso se reservaba por tecnologías de forma diferente. Había una reserva de 600 megavatios para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de disponibilidad acelerada, o sea, plantas que tuvieran papeles, que tuvieran punto de acceso y conexión muy avanzado y que se pudiera entrar en el mercado relativamente rápido, que ahora veremos los plazos. ¿Esto por qué era? Porque el tema de la luz ya estaba subiendo y se intentaba pues, que estas plantas entraran en el mercado para poder bajar el precio. Había otra reserva de 700 para tecnología fotovoltaica, 1.500 para eólica terrestre y una reserva de 300 destinada a tecnología fotovoltaica, pero para generación distribuida de carácter local. Que estas plantas, ninguna de ellas pasara más de 5 megavatios y que cumpliera una serie de requisitos como se le había pedido, al menos por parte nuestra, la ministra, y que en este caso no se hizo caso, que hubiera. Luego, como voy a explicar, estos dos casos que tengo aquí marcados, pues no han salido como se tenía previsto. La reserva de 300 megavatios tenía tecnología fotovoltaica, tenía que cumplir una serie de requisitos, que fueran menos de 5 megavatios, que os he dicho,
conectadas en la red de distribución, que también se le pidió, digamos, al ministro porque es mucho más barato. Y las instalaciones tenían que cumplir una serie de requisitos, que la demanda local en el entorno donde se pusiera la planta, menos de 30 kilómetros, cumplir con unas ratios por habitante y que la planta tuviera, digamos, fuera una generación social, o sea, que fuera para la gente que está en el entorno. Estas además debían fomentar la participación ciudadana, como digo, entonces pues o bien que participara una cooperativa o bien que fuera una empresa local, los ayuntamientos o entidades locales de allí, pues una comunidad de regantes, todo esto estaba valorado para que pudieran entrar en este cupo. Y que el capital al menos social o el objetivo de la financiación, el proyecto renovable está dando un mínimo de 4 participantes de carácter local, que fueran personas físicas. Esto luego, como veremos, fue un problema porque esto se sacó muy rápido y no dio tiempo a que la gente se preparara. Esta instalación es además, la fecha límite de disponibilidad de la instalación era el 9 del año 22. Entonces, esas eran en cuanto a las que os he comentado de aceleradas. Para fotovoltaica era el año 23, eólica terrestre, que se tarda más en prepararlo, el año 24, y la distribuida también tenía que estar disponibilidad de la instalación el 31 de octubre del año 23. Esto yo creo que condicionó también bastante el que al final, como veréis, se quedaran deseos. En este caso, decía que como mínimo se cobrarían 0 euros, no sería nunca negativo, y con carácter confidencial el precio regulado que decían ellos, el precio máximo y mínimo, lo marcaba el ministerio y se lo pasaba a OMIE para las diferentes ofertas que iban a entrar. En este caso la garantía subasta eran 60 euros, eran por encima de los 60 euros que hay que poner para el punto de conexión. Y había que preparar también un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial en el caso de las pequeñas. Aquí comparamos un poco la primera subasta y la segunda, en el cual eólica fueron 1.000 y 1.000 las reservas mínimas, y la eólica daban 37 meses y 25 meses para la fotovoltaica, y en cambio en la segunda subasta la eólica era 1.500, la fotovoltaica eran 700, la de rápida implantación, la social, y en estos eran los diferentes meses, como veis se reducen bastante para la puesta en servicio. Aquí también está un calendario más o menos preventivo de las subastas mínimas que se tenían que sacar hasta el año 25. Y los resultados de esta segunda subasta, pues al final se recibieron para estos 3.000, 5.000 y pico, no tanto como en la primera, pero también hubo un montón de gente que se presentó. Se presentaron 61 agentes y se adjudicaron 26, menos que en la primera subasta. Bueno, el Ministerio cifra en 3.000 millones de euros y los empleos generan 32.000, se ha adjudicado 6.000 en todo el año, los primeros, los segundos, y el precio medio es de 30,5, que ha subido tanto en la eólica, que era el 25, como en la fotovoltaica. En los dos ha subido el precio de esta segunda subasta. Ahora veremos también por qué ha subido. Como veis aquí, la cuota que había asignado eran 1.700 para la eólica, se han presentado 2.200 al final, adjudicado, y la solar 800. Y la de implantación acelerada solamente 22, y la de menos de 5 megavatios para generación social, pues al final solo se han adjudicado 6, un 2%. O sea, ha sido un poco entre comillas, de fracaso de estas dos. El precio medio de la eólica y de la fotovoltaica ha sido 30 y 31, el acelerado 32, un poco más caro, y la poca que se ha adjudicado son 34. Entendemos que también se presentó más gente, pero aquí el precio que había marcado el regulador, pues la gente ha ido con más precio porque eran plantas muy pequeñas y que se necesita bastante más dinero para construirlas. Se ha fracasado en estos dos, tendrá que estudiar el Ministerio cómo vuelve a sacar ese tipo de plantas.
al no hacer un precio público puede ser uno de los motivos por el cual la gente pues no se presentó y no gastó dinero, porque va a presentarse aquí al final hay que poner avales, hay que gastar un montón de dinero y tener madurado el proyecto. La gente va con proyectos muy maduros y la gente a lo mejor todos estos proyectos no los tiene suficientemente madurado. Los precios han sido superiores a lo que se esperaba respecto a la primera, pero está pasando en todo el mundo, está subiendo. O sea, bajó muchísimo el precio en el cual se ofertaba la subasta en todo el mundo y ahora ha subido. Aquí es un pequeño cuadro para que veáis lo que está pasando. Estamos en el segundo, en el primer y en el cuarto. Si os dais cuenta, el módulo fotovoltaico ha ido bajando de precio, llegó a bajar hasta finales del 20, en el 21 empieza a remontar y sobre todo los costes de transporte los tenéis aquí arriba en azul, que se van disparando y siguen disparándose respecto a lo que había. Y estos son un poco las materias primas, pues veis aquí las variaciones. Aquí tenéis el cristal, tenéis el aluminio, el cobre y tenéis el silicio policristalino. Como las fábricas en China ha habido un problema enorme de tema energético, que han dejado de fabricar y han quitado turnos, pues se ha disparado las obleas de una forma exponencial. Los ganadores de esta subasta, como veis, se repite: Capital Energy 1500 en solar, Forestalia ha sido todos los ganadores, como pasó en la primera subasta, en la segunda subasta que hubo al inicio del periodo anterior. Ha entrado Repsol, Traxa, y luego en fotovoltaica, pues Naturgy, Forestalia también ha sacado un montón, Ignis. Ha habido bastantes operadores que han copado la inmensa mayoría. Y ha habido ausencias que antes habían presentado, como Enel o Iberdrola, Acciona, Grenalia, Solaria, van por otros derroteros y no entran entrando en subastas. El mismo cuadro de antes, pues aquí veis que Capital Energy ha ido muy barato, porque ha ido prácticamente a 28 euros con toda su potencia, al final ha conseguido los 1.500 y pico, y luego ha habido un abanico entre 37 y 29, depende un poco de. Veis, son potencias pequeñitas, algunas de ellas, y a Forestalia, que es representativa también de eólica, pues está bastante alejado de lo que ha sido Capital Energy. Al recortar parte de los beneficios en esta segunda subasta, probablemente pues bueno, la gente no se ha querido presentar. Ellos, mucha gente tiene casado y tienen PPAs, con lo cual no les interesa de alguna forma entrar en ese tipo de subastas a los grandes. Bueno, resumiendo un poco la segunda subasta, se ha cubierto, lógicamente, menos en los dos proyectos que hemos dicho. O sea, la gente no lo tiene tan maduro como para poder acabarlo todo y hacer la planta en un precio, en un tiempo competitivo, con lo cual se ha quedado desierto, porque de hecho ahí los precios eran mayores que en el otro. Y ahora, pues que el pool supera los 200.000, hablar de generación en plantas que están con costes, o sea, con precios de 30, 40, pues es un poco lo que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Os voy a contar un poco las nuevas subastas, porque este mundo no para de evolucionar y lo que está sacando, digamos, el ministerio no para de evolucionar continuamente. Tenemos, además, aquí es de mi tierra aragonesa, ha salido, como sabéis, la central de Andorra, la central de carbón, se está desmantelando, pero queda toda la infraestructura para poder sacar energía desde el nudo Budéjar, que llamamos. Entonces aquí se van a sacar una primera subasta de 400 kilovoltios y se van a sacar 1.200 megavatios. Prácticamente la central era 1.000 megavatios, 1.050, la central térmica de Andorra. Alrededor tiene un montón de centrales de ciclo combinado y bastante ya de fotovoltaica, sobre todo en la zona de Caspe, pero ahora sale, digamos, para dentro del marco de la transición justa del Ministerio, en los 34 municipios, digamos, afectados por las diferentes minas que había de carbón en la zona, se va a sacar dentro de esos municipios la instalación de plantas para ir a este nudo Mudéjar. Entonces, esta subasta sí que, a diferencia de las otras, que te tienes que buscar el punto de conexión o tenerlo ya previamente, aquí sí que existirá el punto de conexión. El que gane esta subasta no tiene que buscar un punto de conexión, sino que tiene que conectar
precisamente al nudo Mudéjar. Lo que se quiere, digamos, es generar actividad para la gente que como se cierra la central, con lo cual, bueno, pues cuando se mira el decreto que se ha sacado, pues digamos, la orden que han sacado, pues en función de los empleos que se creen en la zona, en función de todo esto, se conseguirá puntos. O sea, no va a ser al más barato, sino al que ofrezca la energía más barata, sino que aquí lo que va a primar también en una parte importante es la creación de empleo en la misma zona, tanto para construir la planta como para luego para empleo local, para mantenimiento de estas plantas. Todo eso reflejado, como tengo aquí puesto al final, con una serie de avales que hasta que no se produzca realmente no se van a devolver. Y los avales no son pequeños. Para asegurarse, como digo, que el que venga además no sea uno cualquiera, sino que tenga experiencia, el que se presente a esta subasta pues tiene que haber ejercido la actividad de los últimos 3 años, ser productor de energía, contar con accionistas, un partícipe que el 25% que pueda acreditar su experiencia en los últimos 3 años en la actividad de producción de energía, tener su último contrato de asistencia también con una empresa que le desarrolle todos los proyectos y todo de forma rápida, porque esto quiere que se haga rápido, y el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 3 de enero del 2022. También han dado un plazo relativamente corto para desarrollarlo. Aquí la mesa evaluará, como digo, todas las solicitudes y acto seguido procederá a determinar qué empresas se ajustan a los requisitos de capacidad y solvencia, y se pronunciará sobre las empresas admitidas, las rechazadas y las causas de ese rechazo para poder abrir los sobres de la oferta del precio de energía. Se valorará el impacto socioeconómico en la construcción, operación y mantenimiento, como he dicho, y que sean de la zona, y criterios técnicos, pues también minimización de impacto ambiental, madurez del proyecto, que ya se haya estudiado, se tengan los terrenos, se tenga un acuerdo con los propietarios para implantaciones, todo eso se va a valorar. Y sobre todo, como he dicho, la creación de empleo y recualificación de la gente, o sea, el formar a la gente en la zona, los cursos que se van a dar, todo esto va a ser importante tanto en esta subasta como en las futuras que va a haber, porque el Estado se ha reservado una serie de puntos en España con una serie de nodos en los cuales puede, digamos, no los ha sacado digamos, a que la gente se presente, sino que saldrán ellos con unas condiciones determinadas. También en este caso tienen que poner una garantía de 120 euros por kilovatio instalado para presentar una garantía de que cumplen lo que hemos hecho. Se devolverá en función del número de personas de formación y mantenimiento que realmente se hayan hecho con los empleados de los municipios y los directos e indirectos generales para la inversión en función de la cadena de valor del servicio local y provincial para el desarrollo del proyecto. Entonces, estos avales sí que tienen un plazo relativamente largo de devolución en función de que todo esto se haya cumplido. Hay una serie de subastas que van a venir a futuro, vendrán unas subastas parecidas a la que os he explicado en la segunda subasta, y habrá también unas subastas en las cuales el punto de acceso está reservado por el MITECO para hacerlo. Actualmente prácticamente está copado España, o sea, aquí en Aragón no hay ningún sitio, solo hay un sitio en Seira que se pueden colocar 10 megavatios, lo demás es cero, o sea, a partir de pedir 1 megavatio no te dan punto de acceso. Están todas las subestaciones y todas las grandes líneas están todas copadas, salió en el mes de julio y con la sorpresa de todos los que estamos en este mundo de que ya estaba todo cogido, o sea, no hay capacidad para volver a conectar plantas. Nosotros desde Ampier, que somos pequeños productores y que hemos preparado y que tenemos alguna planta conectada de la primera subasta, ¿qué ocurre? Que el plazo de la convocatoria ha sido muy reducido. Nosotros sí que le presentamos al Ministerio y nos atendió realmente. Presentamos en el verano pues una serie de ideas que teníamos, no todas nos han cogido, sí que realmente nos han digamos, comprado, entre comillas, pues el hecho de que fueran plantas de menos de 5 megavatios, porque en eso tenía menos requerimientos, pero de alguna forma el resto de cosas no nos han hecho excesivo caso. Yo creo que entre los ciudadanos hay que hacer campañas de este tipo y de apoyo a comunidades y ayuntamientos que se quieran implicar en este tipo de plantas
ciudadanas de pequeño tamaño. Están muy rigurosas, vinculadas al territorio, tal y como salió la segunda subasta. Era muy difícil, ya digo, eso se ha cubierto el 2% porque quizás era demasiado restrictivo para que no entraran los grandes. Sí que se cortó demasiado el tema. Entonces yo creo que aquí fue un poco demasiado, se impuso demasiadas condiciones. Y luego lo principal, que no se encuentran puntos de evacuación por encima de 1 megavatio. En Aragón literalmente era imposible. O sea, no sé si había un sitio aquí en los tejados en la zona de Zaragoza y, como digo, en una zona del Pirineo. El resto en Huesca, en Calatayud, en cualquier lado. Es que no hay ningún sitio donde conectar. Con lo cual, si alguien no tiene ya un punto de evacuación, es imposible que se va a presentar a la subasta. No va a conseguir conectar. El precio de corte también era bajo porque no es lo mismo una gran planta en el cual, digamos, que entran fondos extranjeros y con precio y dinero muy barato, o sea, el dinero está muy barato, a una planta más pequeña, de 3-4 megavatios, que al final tienes que colocar la seguridad igual, que la tienes que vallar igual y que la tienes que mantener igual. Entonces ahí sale, entre comillas, sale un poco más cara, y quizás los precios que se manejaron esta vez, que no superó los 37 euros, el precio de corte entendemos que estaba un poquito por encima, con lo cual era imposible. Yo creo que la gente se quedó fuera por ese tema. Aquí pues tendría que estar primado como pasa en otros países, para estas pequeñas plantas, digamos, que permiten que el megavatio sea más caro lo que te pagan. Como digo, tuvimos conversaciones con Teresa Rivera a posteriori del tema y nos lo comentaron. Un día que estuvo Miguel Ángel con ella, me dijo: pero Miguel Ángel, ¿qué ha pasado? Por favor, ¿pero qué ha pasado con esto? Si os hemos hecho caso. Bueno, nos hicieron caso en una serie de cosas, en otras no, como era conectar en líneas de 20, 25, 30, hasta 32 kilovoltios, y no tener que ir a subestaciones. Y ahí entendemos que cuando eso cambie, los grandes no quieren que ocurra, pero cuando ocurra eso, pues digamos, también se podrán montar este tipo de plantas. Y creemos que, bueno, esto está pues aquí un poco salvaje, no tiene sentido tanta ayuda al autoconsumo y tampoco a la venta red. Entendemos que todo se tiene que ir desarrollando, hay que desarrollar el autoconsumo, hay que desarrollar, como decimos, el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas en su día, pero también hay que permitir que se hagan pequeñas instalaciones cerca de municipios de poblaciones de 5, de 7, 8 mil habitantes, que se pueden hacer perfectamente, pequeñas plantas que ocupan pues 3, 4, 5 hectáreas, y en este caso pues para poder la venta red. Por mi parte, yo creo que lo dejaría aquí. He dado unas pinceladas muy rápidas, he dejado muchos puntos abiertos para que me podéis preguntar o que os explique lo que buenamente pueda saber. Y nada, yo creo que ahora, Rosa, si quieres, pasamos, si hay preguntas, pasamos a intentar responderlas, o si la gente quiere participar, dejamos el debate abierto para que entre todos podamos poner más luz. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Pues si queréis abro yo un poco las preguntas, porque creo que ha quedado bastante, sobre todo claro, te has centrado mucho en la última subasta y por qué no se ha cubierto con pequeñas instalaciones y cómo se podría, algunas soluciones que ya le habéis dado al ministerio, pero quizás igual no ha quedado muy tan claro cómo podrían afectar estas subastas al precio mayorista y cómo se podrían usar para bajarlos, estabilizarlos, si realmente son útiles en ese sentido o cómo podrían funcionar. A ver si nos lo aclaras un poquito más. Y luego la Sí. gente, otra pregunta, la gente también lo que ha preguntado igual por el chat es, bueno, ¿qué son el OMIP? ¿No? Y bueno, aquí hay un mogollón de palabras, ¿no? Que algunos no estamos muy familiarizados con todos estos temas. Igual si nos puedes hacer como una visión general de lo que es el mercado marginalista. ¿Qué es eso de los PPAs, los contratos bilaterales? ¿Dónde están las subastas dentro de todo este ecosistema? Los actores que hay, la financiarización. Entonces, un poquito un recorrido, ¿no? Y dónde está y por qué ha surgido esto de las subastas, que lo has contado un poco al principio, pero bueno, como son cosas muy técnicas y muy especializadas, pues igual nos viene bien también que nos hagas un pequeño resumen de ese marco estructural del mercado marginalista.
Pues sí, mira, tengo aquí debajo una diapositiva que también os quiero contar un poco, y ahora te responde a todo. Mira, aquí lo que se indica es el precio, esto es del mes de julio de este año, este es de una semana, yo tengo esto de todas las semanas del año, entonces esto en función de las energías renovables que han entrado en el mercado, aquí entraron hasta el 41%, el 52, 44, 43, 41, el precio que se producía, o sea, contra más energía renovable hay, digamos, el precio del pool que queda casado es más bajo. ¿Vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, que las energías renovables, contra más hay en el mercado, siempre será más barato. Entonces lo que me comentas, te intento ir respondiendo. OMIE es el operador del mercado ibérico de electricidad. O sea, dentro de Europa hay varios mercados, el francés, el alemán, pero la península ibérica, al ser prácticamente una isla, solo tenemos conexión por medio de los Pirineos y algo con Marruecos. Digamos que todo el operador del sistema, el que marca precios, el que regula todo, el que todos los días saca la necesidad que hay en el mercado para el día siguiente de energía, la que necesita, y ahí los diferentes actores que fabrican energía, digamos, entran al mercado para casarla, es SOMIE, que es el organismo del mercado de ibérico de electricidad. ¿Vale? Y luego Y ese, está el portugués, ¿no? Que sería el OMIP, No, que el es lo que ha portugués está integrado aquí. preguntado. El portugués Está está integrado. integrado, vale. Mercado ibérico de la electricidad. O Igual sea, es que en digamos que alguna, funcionamos con un sí, precio único Portugal y España. igual en Luego alguna está, diapositiva sí que aparecía eso de OMIP y por eso lo han sí, preguntado en el sí. chat. Pues OMI es el mercado ibérico de la electricidad. Luego hay uno en Francia, hay otro en Alemania. O sea, hay diferentes mercados en toda Europa que son los que salen estos. No tengo ninguna aquí, estos mapitas que sale que el precio del megavatio aquí lo tenemos a tanto y tal. Pues nosotros estamos unificados con Portugal. ¿Vale? No somos independientes. De hace muchos años que está junto. Luego, cuando se casa digamos, una subasta de estas, imaginaros el precio al cual va a vender los megavatios o que va a percibir ese fabricante de megavatios, por ejemplo, es a 25 euros y todos los que metan en el mercado va a cobrar 25 euros. Aunque el mercado esté a 180, esa diferencia de precio, sí que en la casación del precio final que se está haciendo ahora va a ser a 180, pero ese productor solo va a recibir los 25 euros. El resto se lo va a quedar el sistema, digamos, se lo va a quedar OMIE dentro para poder bajar la factura de la luz. No sé si me explico. O sea, sí que es importante que haya subastas porque ese precio va a quedar digamos, va a quedar regulado a 25. Aunque cuando lo metas en la cesta del mercado te diga que tienes que cobrar 180 como el resto, como la nuclear, como la hidráulica, como todas, tú no vas a percibir ese dinero, digamos, se lo va a quedar dentro de la cesta del Estado para poder bajar el precio del resto de la electricidad. Luego es muy importante que haya subastas a un precio muy bajo. También es cierto que si llegara el caso de que un día fuera a 14 euros el pool, de la cesta habría que sacar para llegar a los 25 y pagarle a este operador, ¿vale? O sea, pero eso en los precios que estamos hablando va a ocurrir muy pocas veces. Luego me preguntas por los PPA. Los PPA simplemente es que alguien que tiene los que van a esta subasta no lo pueden hacer, tú con alguien pactas un precio. Tú imagínate eh, que, que yo tengo una fotovoltaica, como tengo, y entonces llego a un acuerdo con Horaluz en el cual le vendo mi energía a un precio determinado para los próximos años. Entonces sí que va a entrar por el sistema esa energía, pero digamos yo no voy a percibir del sistema ese dinero porque lo tengo ya casado con Horaluz para que él la venda al precio que quiera. Entonces eso es un PPA entre dos personas, entre un operador y alguien que luego revende energía, te compra la energía a un precio determinado para los próximos años. En esto realmente hay dos tipos de lo que se llaman también bilaterales, ¿no? Hay unos que son financieros, en el cual garantizan un precio de la electricidad, si va más caro se cubre y si no se baja, o bien físicos, en el cual realmente tú a alguien le vendes tu electricidad a un precio determinado. Por ejemplo, esto está ocurriendo en plantas grandes como aluminio y cosas de estas, llegan a un acuerdo con una central, estilo combinado con una central hidroeléctrica, en el cual
le vende a un precio determinado, eso es lo que se llama un bilateral físico, un precio determinado. Entonces, ese ya no entra en el sistema, porque está casado fuera del sistema. No sé si me explico. Entonces, lo más importante es que con las subastas y en los precios que se está consiguiendo, a la media que estaba previsto en los próximos años, que era 50-60 euros el megavatio, todas estas subastas van por debajo del precio. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y yo si hago una planta, por qué no me quedo y vendo a 60 en vez de vender a 25? Porque muchas veces no consiguen financiación para hacer esa planta. Entonces, si tú sabes que los próximos 12 años vas a vender a un precio determinado y luego te queda una vida regulatoria después a merchant, que se llama, el precio de mercado, sí que la gente te bancariza y te da dinero para hacer esa planta, porque saben que el Estado te garantiza durante un tiempo un cobro de un precio de la energía, que no vas a tener altibajos de cobrar más o menos. Por eso se estaban haciendo las primeras subastas por debajo del precio de mercado, porque la gente se quería cubrir el riesgo. Y entonces la gente no financia una planta en el cual, como hace, pues hemos estado a 26, ya 14, 15, hace 2 años estuvimos cobrando ese precio, las fotovoltaicas, porque la energía iba en ese momento muy, muy barata. Entonces ese es el motivo de que existan estas subastas y sobre todo, lógicamente, pues la ministra lo que quería era que una parte del precio de la energía estuviera fuera del mercado de casación. Vale, perfecto. Ya hay algunas preguntas en el chat. De hecho, Cristina nos ha puesto una batería importante. Yo te la leo, pero la tienes también ahí en el chat por si te resulta más fácil para contestarla. Ella nos dice, bueno, ¿Esto lo veis? No. sí, ¿Qué veis eso vosotros? lo vemos, sí, sí, sí. Ah, vale, pues La lo pongo presentación la puedes dejar ahí porque yo creo que igual nos sirve, ¿no? Sí, Para y yo lo que luego nos os paso. vayas contestando. Ella nos dice, bueno, para los que no sabemos tanto, ¿qué significa fecha de expulsión del régimen económico de energías renovables? Esa es una pregunta. Yo te las voy a leer todas y luego, si quieres, Sí, tú las vas contestando, te las vuelves a leer en el chat. Luego, todas las ofertas son a precio menor de valor estándar de la inversión inicial de la instalación, tipo de referencia. Las instalaciones ya diseñadas, ¿cuándo se participa en subasta? Si ya están diseñadas. ¿En un solo parque o en varios? Bueno, a ver si esto, no sé si se entiende. ¿La energía mínima comprometida se puede almacenar o hay que venderla? Y otra, ¿de dónde sale el dinero que asegura la subasta de los puntos generales del Estado, de los presupuestos generales del Estado, del mercado eléctrico? ¿Vale? ¿De dónde sale el dinero que asegura esa subasta? ¿De un sitio o de otro? Y si se sabe cuánto se está instalando fuera de subasta, si hay un número o dónde lo podríamos encontrar ese número de que las instalaciones que se están haciendo fuera de subasta. Bueno, ya son suficientes y sobre todo sí. las tienes ahí apuntadas porque Espera, que yo no sé para que la, para no que sé la cómo buscarlo ahora. Espérate, cómo te lo el digo. chat lo puedes sacar si quieres en el menú inferior y te va a salir una ventanita flotante. Espera, a ver, es que yo aquí tengo aquí una cosa rarísima. A ver, un momentito, pues soy capaz, no soy capaz. Un momento. A ver, ya perdonaréis, a ver si no sé lo que estoy haciendo ahora. No, no te preocupes. Espera. Ficha de fusión de energía económica. Lo tienes, ¿no? El chat. Sí, sí, sí. Estas preguntas largas de Cristina. Vale. Para que empieces por la que quieras primero. Vale, la fecha de expulsión no sé a qué se refiere. Si no cumples una serie de requisitos, pues te echan del mercado. Por ejemplo, en el régimen económico te echarían, en el caso de haber ganado la subasta, es si no suministras la energía que te has comprometido a suministrar. O sea, porque te comprometes a suministrar una cantidad de energía los próximos 12 años. Entonces, si no cumples, quedarías fuera del régimen de energías renovables. Porque realmente para llegar a perfeccionarlo tienes que pasar una serie de etapas, como he dicho antes, y si no llegas al final en plazo, te expulsan del mercado, no vas a poder entrar.
Esto no sé a qué se refiere. Todas las ofertas son a precio menor que valor estándar de inversión. No, solamente Sí. que he leído por ahí que las ofertas eran a un precio menor que el valor estándar de instalación tipo. Algo que se hizo en la época del PP. Y no sé si esto es verdad o cada una oferta lo que le parece y luego se ordenan por precio. No, se ordenan por precio. Cada una oferta lo que vale. quiere y se ordena por precio. Lo que pasa que digamos que antes de iniciar la subasta se tiene que entregar a las 7 de la mañana una previsión de que plantas por debajo de un precio no se van a admitir porque se cree que no van a ser viables y se quedarían en el camino, y plantas que estén, por ejemplo, por encima de 45 megavatios, digamos que en ese momento el Estado tampoco cree que le interese pagar ese precio elevado. Me estoy explicando, o sea, hay Sí. como un baremo en el cual tienen que estar las ofertas. Y si no, esos 3.000 megavatios, pues bueno, si se presentan, imagínate, a partir del 2.500 megavatios, el precio está fuera de mercado. Entonces simplemente se cortaría ahí y se adjudicaría los precios que están dentro del rango que estima el ministerio que tiene que pagarse la energía los próximos 12 años. ¿Vale? Vale. Luego hay gente que también con la inversión inicial probablemente lo que me preguntabas ahí también es que al principio, como nos pasa a nosotros los fotovoltaicos, nosotros recibimos una cantidad, porque fueron inversiones muy importantes para hacer nuestras plantas, recibimos una ayuda, digamos, a la inversión, a la operación y luego vendemos la energía en el mercado. Lo que ocurre es que cuando pasó ya con las primeras subastas, que se creía que la gente pediría pues una cantidad de dinero por la inversión y por la operación, más vender a mercado, llegó Forestar y llegaron a Europa y dijeron, no, nosotros somos capaces de montar la planta por nuestro cuenta y riesgo y cobrar solo el mercado. Y entonces ahí en el 2017 se rompió, digamos, el paradigma de todo lo que habían preparado con la ley del sector eléctrico. Entonces se vio que las renovables había llegado a un momento en que ya estaban, digamos que podían entrar a mercado libre, no necesitaban esa ayuda, porque el precio de paneles, el precio de molinos había bajado todo de tal manera que ya se podía instalar sin ningún tipo de ayuda. ¿Vale? Vale. Oye, sobre la primera pregunta, es en las tablas de grupos de tipos de renovables de las subastas que dicen, pues fecha de inicio para fotovoltaica, por ejemplo, de proporcionar energía 30 de septiembre de 2023 y dicen fecha de expulsión del sistema de renovables 30 de junio de 2023 y eso para cada tecnología, entonces no entiendo. Espera que lo busco, un momentito. Bueno, no importa, seguimos. Ya es... Esta me dices, ¿no? Mm. ¿Esto es? ¿O no? La tercera columna, Sí, bueno, la eso cuarta es, columna. eso es. Sí, aquí lo que quiere decir es que si no has conectado, aquí digamos que tienes que tienes que haber conectado, o sea, tienes que haber hecho la planta, haber pasado todo, haberla construido y haber obtenido los permisos para poder, digamos, inyectar a red la energía que estás fabricando. Si tú no lo has conseguido aquí, a los 2 meses quedas fuera del régimen económico de renovables. Ah, vale. Gracias. Espera, yo busco otra vez el chat, perdona. Sí, para que continúes con la que Sí. quieras, que yo diría que sería la de si la Instalaciones ya instalación, diseñadas claro, en un solo parque o en varios. Bueno, aquí digamos que lo que yo tengo entendido, cada parque, tú ese parque lo ofertas a un precio. ¿Vale? Entonces tú estás ofertando a lo mejor 25 megavatios de una instalación eólica a un precio determinado, todo ese parque. O sea, no puedes juntar varias con diferentes precios. Tú puedes ofertar un parque de 25 a un precio, el mismo precio otro parque de 10, otro de 20. Lo que no puedes hacer es en un parque decir, pues mis primeros 10 megavatios van a un precio, los siguientes 10 van más caro y los siguientes van más caro. No. Cada unidad, digamos, de parque entra a un precio que tú dices que vas a ofertar. ¿Vale? Vale. Lo que quería saber era si la empresa tiene el parque diseñado más o menos y sabe dónde lo va a poner cuando va a la subasta o si no. No, en estas subastas que hemos hablado, no lo sabía. No sabía. Él ofertaba y lo podía hacer en Aragón o lo podía hacer en la Cochinchina, donde fuera. En ese momento tú no decías nada. Es diferente lo último que os he explicado del nudo Mudéjar, que tú tienes que conectar allí y te van a dar el punto de conexión allí. Pero en los anteriores tú simplemente
entras que en el sistema español vas a instalar un parque de 20 megavatios y que meterás tal energía. Entonces lo puedes montar en Cádiz o donde sea. Lógicamente, ahora asumiendo mismo el nadie se puede riesgo. presentar que no Claro. tenga ya un punto de conexión, al menos, para poder seguir elaborando. Y luego me dicen la cantidad de energía comprometida mínima es almacenada. Sí, la puedes almacenar hasta un porcentaje. De hecho, eso tiene premio. O sea, en las subastas, si tú pones almacenamiento, está primado y te van a pagar más, porque ahí podrás meterla en diferentes horas que no son la típica de sol o de viento. Entonces, eso sí que está, además está primado. O sea, tú puedes poner una parte hibridada con eso viene regular en el decreto, con baterías o como quieras. ¿De dónde sale el dinero del que asegura subasta? No, presupuestos generales aquí no entran, entra del propio sistema. Al final el sistema se autoabastece, digamos. Esto sale del mercado eléctrico. ¿Cuánto estáis dando? Pues ahora mismo no te lo sé decir. Yo creo que ahí por diferentes comunidades autónomas sí que nosotros hemos sacado y tenemos en Ampere hemos sacado ahora también nuestro anuario, que os pasaré el enlace y que lo pase Rosa. Se está instalando mucho fuera de las subastas. Bastante más. O sea, los grandes operadores están montando fuera de subasta, sin parar. Aquí en Aragón es, vamos, montones y montones de megavatios. Y esta información que recopiláis, dices que la sacáis de cada comunidad autónoma. Tenéis que ir Sí, por hacemos el cada anuario y una se de va ellas. pidiendo, No hombre, hay... en todos ahí te alimentas de un montón de fuentes, pero vamos, ahí sí Ujú. que tenemos todo, lo tenemos dividido por comunidades autónomas, cuánto se instalaba en España, por diferentes tecnologías. Pero Vale. vamos, se instala yo creo que más fuera de subastas que normal ahora mismo. Ya tienes la pregunta de Steve, que dice que al principio has dicho que la diferencia entre el precio de venta al pool y el precio subastado no queda en el sistema. No, lo Claro, queda en el sistema, queda en el sistema. eso, queda en En el el sistema. sistema, bueno, en el sistema es, como te diría yo me expreso muy mal, es decir, al final tú el sistema entra en kilovatios a un precio que casas y luego se vende a ese precio a los operadores del sistema que luego lo reparten. Entonces es toda una bolsa enorme donde, como recordaréis, antes había déficit de tarifa y ahora se está consiguiendo ir pagándolo y tal. Entonces entra ahí, o sea, entra en que el precio va a ser mucho más barato el precio final de megavatio. Bien, y Pablo creo que lo que hace es un comentario, a ver si Creo qué que te la parece. subasta se compromete una vez la audiencia de las plantas porque se deja un dinero del precio de mercado. No, a ver, tú te comprometes, en estas subastas tú te comprometes a entregar una energía. Una vez la has entregado, sí que puedes vender a mercado, pero tienes que llegar a los mínimos. ¿Vale? Luego tienes que Entonces, dimensionar la planta, ¿no? De alguna manera para garantizarte que para puedes garantizar el dar esa mínimo, sí, respuesta y exacto. Y luego ya también si el tú haces Estado, más, pues en un perfecto. momento dado, si tú estás fabricando más, te puede decir, no te compro energía. O sea, también te lo puede hacer. Hay un mínimo y un máximo. Si te pasas de entregar y le interesa, porque el precio como ahora, el de subasta es mucho más barato que el de mercado, el operador te va a comprar. Pero si no te dice, no, a partir de aquí no te lo pago este precio, porque en ese momento estaría más barato el de mercado. O sea, no puedes vender fuera. Lo que no puedes hacer es un PPA con nadie. Eso sí que está prohibido, de esa energía que tú no metes. Porque Y entra si te dentro de sales la del sistema, porque Claro. imagínate que es muy barato, tienes la planta hecha y dices, bueno, pues yo te dejo de suministrar y me voy a vender al mercado que está a 180 euros megavatio. Te echan del sistema. O sea, te dicen, no vas a. Si no me cumples conmigo, te sales del sistema y no te va a dejar vender fuera. Perfecto. Te leo las preguntas de Álvaro o comentarios porque es interesante porque va de la Sí. problemática que puede surgir. Y si ahora se sabe que no hay capacidad de conexión, ¿qué va a pasar con los que fueron a las subastas sin tenerla reservada? Pues que tienen un problema enorme. Lo que pasa es que te puedo asegurar que Capital Energy y toda esa gente que ha ido tiene ellos puntos de conexión o los van a comprar a un precio determinado. Es decir, si ahora se habla de 100.000 euros megavatio, pues irán al mercado y le comprarán al de Forestalia o le comprarán a otro de los que han estado poniendo avales estos años pasados. Entonces, yo no iría a una subasta sin tener un punto de conexión, lógicamente. Si alguno de todos estos ha ido, pues tendrá que comprar puntos de conexión. Eso es
es un negocio de compra y venta. ¿Qué ocurre, Álvaro? Que si te has dado cuenta, en la última que os he contado de Teruel, del nudo mudéjar, ahí sí que ya tienes que montarla en una zona y ellos te dan el punto de conexión determinado, ¿vale? Ahí no tiene ese problema, pero en las próximas subastas que salgan, yo creo que solo se puede presentar gente que ya tiene un punto de conexión conseguido. Si no, ahora es imposible, es que no hay sitios. Vale, luego comenta mucho más fuera que dentro de subastas, pero de lo de fuera, ¿cuánto a pool y cuánto a PPA? A ver, si sabes. Pues vamos a ver, aquí ha habido una sorpresa enorme porque os voy a contar, aunque dé un poco por los cerros de Úbeda, os voy a contar una cosa. La ministra, como sabéis, porque esto se filtró en prensa hace 3 o 4 semanas, nos llamó a todas las renovables y nos dijo bueno, que teníamos que ayudarla y que teníamos que ayudar al Estado español y que nosotros ahora mismo, yo como fotovoltaico y otra gente, estamos cobrando el precio del precio del pool, que es 180. Pero mi retribución está calculada en función de que ahora mismo yo tenía que cobrar unos 50 euros megavatio. Entonces, en los próximos años, cada 6 años, lo que os he empezado a contar un poco al principio, nosotros regularizamos. Si ahora cobro de más, los próximos 6 años tendré que devolver parte del dinero y me darán menos retribución fija la inversión. Entonces nos dijo, y nosotros lo habíamos propuesto, yo en mi junta lo había propuesto, oye, ¿por qué no le decimos al ministerio que a nosotros nos pague lo que nos marca el sexenio nuestro y cobramos a 50 en vez de arriba y le queda un dinero para poderlo llevar al precio regulado? Y eso de alguna forma fue lo mismo que pensó ella y que nos lo compró. Pero ¿qué ocurrió con eso? Que mucha gente tenía hechos PPAs, con Hora Luz, con el otro, Iberdrola, sus plantas con él mismo las tiene casadas. Entonces hay mucha energía, muchísima energía en este país que está casada con PPAs. Y la ministra no lo sabía. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Que a las pequeñas comercializadoras se iban a quedar solo comprando un precio carísimo, porque Iberdrola y los demás tienen sus propias plantas casadas, ¿vale? Casadas para su propia venta de energía con las comercializadoras que tienen, y entonces no pasa por el pool, pasa menos cantidad de dinero, o sea, perdón, de kilovatios por la casación de lo que se piensa. Entonces, a tu pregunta, por PPAs hay mucho más de lo que nos pensamos. Y en ese momento tuvo que echar la ministra atrás, que dijo que había un acuerdo y que iba a bajar el precio de la luz y que iban a salir los próximos días y que el precio regulado iba a quedar mucho más barato porque nosotros íbamos a mandar toda esa energía que estamos generando a 50, 60 euros megavatio, que es lo que nos proponía ella, y toda esa llevarla directamente al precio regulado. Hacer una bolsa para que el precio de compra del precio regulado fuera a 60 euros megavatio. Y entonces se dio cuenta de que no, de que las pequeñas comercializadoras están comprando a pool y que entonces se quedaban fuera del mercado. O sea, las iba a arruinar literalmente porque todo el mundo se iría de las comercializadoras al precio regulado de las grandes compañías de esa distribución y las otras que tienen asociadas. Entonces hay más de lo que parece, ¿eh? Lo que pasa es que PPAs es un tema complicado y bilateral es un tema muy complicado porque hay físicos o hay económicos, que es como si fuera un swap, o sea, en el cual el precio, digamos, los bancos lo asumen. O sea, si está por encima el precio del que te he dicho, tienes como un seguro de riesgo, y si está por debajo, lo gana él. La respuesta a la pregunta de cómo... Sí, la voy a leer para que quede registrada. La respuesta a la pregunta de cómo bajar el precio de la luz gracias a las subastas, entiendo que significa que en concreto el PVPC, si no se hace nada más, seguirá alto, igual que ahora, según el mercado mayorista, lo que marque el precio del gas, pero que los cargos regulados se podrán reducir con las diferencias que se embolsa el sistema entre esos precios del mercado mayorista y los ofertados en las subastas. ¿Eso es así? Sí, es un poco la idea, sí. En ese idea, precio, ¿no? si al final hay mucha cantidad que entra a subasta a un precio muy bajo, entonces ahí queda un colchón que es el que puede regular para que el precio sea mucho más barato. Sí, así es. Yo sobre lo que comentabais de los PPAs, que ha resultado que se ha encontrado que hay más de lo que se pensaba, pero realmente no hay un registro, no se sabe, ¿no? No. Las que hay, porque estos son contratos entre dos, ¿no? Y entonces Exacto. no se sabe lo que hay. ¿Y cómo se ha descubierto ahora? Pues porque ha salido a la luz Pues gracias porque a...
porque ahora mismo cuando le dijo a las eléctricas que, mire, que usted está ganando una burrada, usted está cobrando 180 de una eléctrica y de una hidroeléctrica y que usted tiene unos costes, o sea, cuando estaba a 30 o 40, usted no se quejaba y usted ha pagado todos los sueldos, ha pagado todo y ha vivido, o sea, y ahora pues el agua le está pagando el mismo precio a las confederaciones hidrográficas, sus empleados está pagando el mismo sueldo y mantenimiento tiene el mismo. O sea, cuénteme usted de 30 o 40 euros, o la nuclear que puede hablarnos Cristina, dígame que ahora la nuclear está cobrando a 300 euros megavatio, imagínate el dinero que consigue. Y entonces, claro, salieron ellos y dijeron, no, para, que es que yo mis centrales, que tengo Iberdrola con Endesa y con otro más, la tenemos vendida a Endesa Distribución y a Iberdrola Distribución a 60 o a 70 euros, porque tenemos un PPA cerrado. Entonces es cierto que mucha gente lo tiene casado, los precios suyos, otra cosa es lo que haga luego, digamos, cuando vende energía, que intentará venderlo lo más cara posible con la factura de la luz al pobre ciudadano, pero de momento ellos están cubiertos con precios determinados. Entonces no era tanto la ganancia que tenían como se pensaba, la diferencia que podíamos ver ahora, por así decirlo. Que siguen siendo y siguen ganando, o sea, siempre ganan. Sí, sí. Vale, perfecto. Y Soledad pregunta, ¿se instala más fuera de subastas? ¿Podría ser que las empresas inversoras sean en realidad del grupo oligopólico? Sí, fuera está invirtiendo muchísimo y luego hay grandes ventas como, mira, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, si seguís un poco la prensa, pues verás que hay operadores que eran inimaginables como BP que está comprando. O sea, ha habido gente, como pasó en su día con la eólica hace 10 años en Castilla y todo esto, que los locales, entre comillas, pues generaban los papeles, buscaban los terrenos, preparaban los avales y hacían el papel y ahora vienen las grandes a comprarlo. Enel está comprándole, aquí en Aragón le ha comprado al Grupo Forestal y a otros grupos más pequeños, ha comprado British, ha comprado Repsol, ha comprado Galp de Portugal, que está cambiando. Claro, todas esas, digamos, gente que se dedicaba al mundo de la energía no eléctrica, están mirando. O sea, ahora Repsol, Cepsa, está sin parar de comprar y de invertir. ¿Qué pasa? Que no fueron ellos los que asomaron la patita en su día cuando buscaban los puntos de conexión. Ahora simplemente con todos papeles hechos, pagan 100.000 euros megavatio, 80.000 y compran los proyectos ya para empezar a instalar. Entonces, todos los que en Aragón consiguió Forestal y en aquellos primeros consiguió pues casi 2.000 megavatios de eólica, los están comprando ahora gente de Repsol, gente de Galp de Portugal, gente, bueno, todos, BP, los ingleses. Entonces está virando parte de todo el mundo relacionado con el petróleo, pues han dejado de invertir en sus refinerías y todo el dinero y todo el know-how se lo están llevando a la parte ahora comprando. Entonces sí que tienes razón, o sea, la mayor parte de las empresas inversoras, llámales como quieras, es decir, antes decíamos el oligopolio eran 3 o 4, pero cuando empiezas a meter el gas y a meter todos estos, pues no te lo puedes ni imaginar. Estos han venido con más voracidad todavía, creo yo, que los que teníamos ya. Lo que pasa es que ahora, en vez de tener 3 o 4 que les poníamos ojo y cara, pues ahora tenemos ahí 15 o 20. Y luego yo no sé si era capaz, Capital Energy y todos estos, de conseguir el dinero que hace falta para desarrollar todo lo suyo. Probablemente les preparen paquetes de 200, 300 megavatios y los vayan vendiendo a estos grupos que os estoy diciendo. Bien, Cristina pregunta, ¿las subastas con punto de conexión determinados por el Ministerio son son una forma de planificar, ¿no? Y serían una forma, ¿no?, de planificar. ¿Por qué crees que no lo han hecho antes? Pues realmente no lo sé, porque han empezado, ahora han empezado, por ejemplo, de una forma ordenada, porque, a ver, en el nudo, por ejemplo, Mudejar Teruel, claro, apareció Enel, la propietaria Endesa, y dijo, oiga, este es mi central y yo dejo de operar y este punto de conexión es mío. Y claro, aquí fue el ministerio que dijo, no, perdona, este nudo es público y se va a sacar a subasta. Probablemente te diría que el 50% se lo va a llevar Enel, porque está implantado en la zona, porque conoce la zona por mil cosas y porque, bueno, pues la gente que ha sacado de allí son empleados suyos y de alguna forma sabe cómo reubicarlos. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? A lo mejor
porque no sabían cómo bloquearlo, pero realmente ahora, cuando han salido todos los puntos que había de conexión en este país, que han sido muy pocos, sí que se ha reservado una serie de puntos y ha dicho estratégicamente yo voy a sacarlo así. Y la subasta la va a sacar de la forma que hemos dicho, o sea, la gente va a tener que crear empleo, la gente va a tener que instalarse en la zona y el precio va a ser mucho más barato que libre, claro. De momento ahora, tal y como está el mercado, no sé lo que pasará a futuro. Y no sé si lo de Carlos es una pregunta. Creo que se ha hablado de dos tipos de subastas, las de nueva potencia y las de puntos de conexión. ¿Son distintas? Entiendo que no hay subastas con punto de conexión Sí, sí, asegurado. sí que hay, sí. Son estas Son que os he estas, dicho, la son, de Teruel, ¿no? Que has son la de Teruel, comentado. es la última que os he dicho del nudo Mudéjar y como esta va a haber más, porque conforme se cierre Aspontes y todas las demás va a quedar, hay sitios donde poder conectar, o sea, todas las térmicas de este país dejan un punto de conexión que de momento lo va a bloquear el Estado, por así decirlo. Y entonces entiendo que esto es una primera forma de ver qué ocurre con esta subasta, si la gente se presenta, si la gente realmente cumple todo lo que está pidiendo el ministerio y hasta qué punto luego esto lo podrán mejorar. Entiendo que luego esto pasará a decir, mira, pues al final me tienes que crear tantos empleos por megavatio, que ahora mismo no lo dice claramente. Dice que el que más empleos cree será el que se quede con los megavatios. Entonces supongo que a futuro sacarán conclusiones y esta subasta la mejorarán a favor del Estado, claro, lógicamente. Yo creo que esto va a seguir porque tiene yo no te sé decir ahora, pero hay reservado. En el último yo creo que había incluso un listado donde aparece reserva del Estado de todos los nudos grandes. O sea, ya te hablo de muy alta tensión, de subestaciones grandes a partir de 200. Y otra pregunta. ¿Los puntos de conexión son públicos? Y bueno, y la pregunta sería, ¿no crees que sería interesante que el negocio de la distribución sea público? Hombre, entiendo que sí, pero es complicado, ¿eh? Es decir, nos puede parecer lo que sea, pero estamos en Europa e interactuamos con Europa y parte de todo este dinero viene de Europa. Entonces, al final, entiendo que habrá municipios y habrá gente que tendrá que ser. De hecho, la gran distribución, entre comillas, es pública, es decir, es red eléctrica, que aunque tiene accionistas exteriores obligados también por Europa, entiendo que está controlado de alguna forma como el Estado. Entonces, a partir de ahí más pequeño está el tema de la competencia. Entonces, entiendo que si un municipio cree que puede entrar en la distribución, pues es que hay dos temas. O sea, está el que genera energía, la distribuidora y la comercializadora. Comercializadora ya está libre, tenemos 500, 600 en este país. La distribución es un problema. Para empezar a distribuir tienes que tener una red y esa red vale mucho dinero. En su día se la regalamos, como le regalamos pues, los cables a Telefónica. Y bueno, no sé si eso fue un buen negocio o mal negocio, o tendríamos que pensar que esa red de distribución tuviera una fecha de caducidad, como tienen los embalses. O sea, usted tiene aprovechamiento de un embalse, muy bien, usted lo va a aprovechar 50 años. A los 50 años revierte y a partir de ahí o se saca otra vez en una subasta pública o bien parte se lo queda al Estado donde fuera deficitario. Entonces, yo lo veo complicado, porque, no sé, a veces lo que entiendo que hay que dejarles ganar lo que tengan que ganar, hay que poner los precios que haya que poner a las distribuidoras, pero al final es toda una red que hay que conservarla, mantenerla, ampliarla. Entonces es un tema complicado y en su día se les cedió a las empresas. Entonces yo no sé si se cobró, no se cobró o se le regaló. Es complicado volver a recuperar. Hay muy pocas distribuidoras que estén en manos privadas. Yo conozco alguna, en Barbastro hay una, en Crevillente también. Hay tradición de antes, pero claro, generar una red vale mucho dinero. Entonces ahora es complicado porque las grandes distribuidoras que lo tienen hecho, pues tienen sitios muy deficitarios con sitios donde ganan mucho dinero. Entonces el Estado lo que tiene que velar es porque todo ese sistema funcione. Realmente, si empezara esto a trocearse y a alguien le fuera mal, tú imagínate que un pueblo lo coge uno, le va mal y entra en quiebra y aquello digamos, como dice un pueblo, peta. ¿Quién se va a hacer cargo entonces de aquello? Es complicado. Ujú. Quizás no ha quedado claro, dice Álvaro. No me ha parecido que haya respondido a la pregunta de si aparte de las subastas de energía
Hay también subastas de puntos de conexión, aparte de las subastas combinadas de energía y punto de conexión como la del nudo Mudéjar. Vale, que la del nudo de Mudéjar es una subasta combinada de energía más punto de Sí, conexión. el que la No es gane, o de sea, el punto de Mudéjar, conexión a secas. el que gane la subasta Ah, tiene asegurado el punto de conexión, digamos, ¿vale? Entonces, no hay subastas de punto de conexión. O sea, tú cuando sale un punto de conexión, tú te enteras, presentas los papeles que tienen que presentar, presentas un anteproyecto de una planta por ahí cerca donde quieras y pones los avales y lo pides. A partir de ahí, te dan unos plazos para que conectes. Si no lo cumples, pierdes el aval, pierdes todo. Eso es lo que hay. No hay subastas. Ahora mismo no hay subasta de punto de conexión. Solamente de punto de conexión para que tú puedas ir a pool. Eso yo creo que ahora mismo no existe. O sea, la subasta con punto de conexión es la que te digo. O sea, tienes que cumplir un montón de requisitos para que puedas conectar allí. Pero los puntos de conexión, cuando se queden libres, ahora hay tantos pedidos que supera, digamos, todo está colapsado. Cuando alguien no cumpla en esos plazos que os he dicho, que os he puesto aquí unas tablas que la gente anda, mira, el Congreso de Renovables de APA solo se hablaba de eso. La gente está muy nerviosa porque se habla de que igual se dejan ahí 3.000 o 4.000 euros en la gatera mucha gente porque no va a llegar en plazo a tener parte de los papeles. Entonces, esto que os he puesto aquí es un tema que es lo que más preocupa ahora a la gente que está en este mundo, es esto que os he enseñado antes. Es esto, llegar a cumplir estos plazos. A partir de aquí, si no lo cumples, te van a retirar el aval, se va a quedar el estado del aval. Entonces, este plazo de aquí, que ahora mismo es en abril, hay muchísima gente que no consigue llegar. Muchos porque no resuelve el INAGA que tenemos aquí en Aragón, el Instituto Medioambiental, otros porque la Diputación General o la Junta de Andalucía no ha terminado de hacer papeles. Entonces ahora mismo este plazo, que con esta caducidad perdías tus derechos de poder conectar y perdías el aval, están hablando de que pueda correr hacia los otros hitos. Entonces, que estos hitos parciales no sean definitivos, sino que de alguna forma, si tú consigues llegar a este, aunque sea tarde, pero si ya cumples algún otro por aquí, pues no te retiren el aval y no pierdas ese punto de conexión. Y esto, si lo perdieras, tendría que salir otra vez a unos listados que hay por distribuidoras, en la cual dice, cada distribuidora tiene que decir, pues mira, en la subestación del Casañal tengo 2 megavatios libres, en la subestación de Marín tengo 3 kilovatios libres, o sea, 3 megavatios libres. Entonces, ese listado que antes no existía, ahora es público. Lo que pasa es que cuando te metes, pues no tienes capacidad. O sea, te dicen, puede conectar usted en Mahón. Y dices, pero en Mahón, ¿dónde va a montar una planta? Si medioambientalmente y todo, no soy capaz de juntar allí 2 hectáreas. O sea, solo quedan sitios en Andalucía, en Extremadura, en Valencia, no hay sitio en ningún lado. Entonces aquí hay un tema muy, muy gordo que las grandes y los que en su día, tipo Forestar y tal, pues consiguieron avales muy baratos y consiguieron punto de conexión para revender lo que te digo, a Enel, a la otra y todo eso que están haciendo, ahora se ven con la espada de Damocles. Ellos no son capaces de desarrollar la planta y los papeles no han sido capaces de hacerlos. comenta Sole precisamente que esto es un colapso administrativo que no es culpa del solicitante. Pero claro, aún así, pues si no llega a cumplir Sí, estos plazos, pues perderá ese aval. perderían. Entonces, en eso, Ah, como algunos tienen, digamos, cargo de conciencia, pues están hablando de que esto, hacer como una especie de moratoria que ya ocurrió. Ya en su día para alguna gente ocurrió y para los fotovoltaicos, pues fue la ruina. O sea, yo conozco mucha gente pequeña que llegó el día de septiembre del 2008, no conectó y lo echaron de la retribución y bueno, pues esta gente, pues a algunos le costó la ruina, le costó su casa y ahí no tuvieron piedad, o sea, te sacaban del régimen y pasabas a cobrar menos dinero, con lo cual no podías devolver la inversión que habías hecho. ujú. En su día le pasó a bastante gente y nosotros de Ampie, pues con J hemos estado peleando, luchando con gente para que no fuera excluida del sistema. Bien. Y Cristina dice, volviendo un poco atrás, si no hay sitio donde enganchar las plantas, van a poder colocar muy poco con subastas, se va a poder colocar muy poco con subastas, a menos que se desarrolle más red de transporte en alta o media tensión, que lo tendría que hacer Red Eléctrica y no con dinero privado, supongo, porque también nos ha llegado alguna noticia, ¿no? De que
¿alguna red de alta o media tensión Sí. se está haciendo desde Forestalia, creo? ¿O Desde de Forestalia alguna...? quiere hacer una por Bueno, toda La Rioja, por Cameros, a ir al País Vasco, y quiere hacer otra por Cataluña, que no sé si habéis visto las escenas, pero vamos, el otro día le pusieron el coche, le tiraron huevos, le tiraron de todo al señor este. ajá. A ver, Cristina, el problema es que parte de toda esa gente que tiene puntos de conexión pedidos no tiene capacidad financiera para hacer esas plantas. Al final se las tendrá que ceder a otra gente que vaya a la subasta a ponerse de acuerdo, porque realmente yo no creo que todo el mundo vaya a hacer todo lo que hay, los 150.000 megavatios. Ni hay dinero en el mercado para hacer esos 150.000 megavatios. Entonces habrá parte del dinero que la gente lo dará, pero si tengo seguridad de que usted va a cobrar una cantidad de dinero. Entonces entiendo que parte de esos puntos que están copados ahora van a ir a subasta. No sé si me explico, o el de Forestalia o el de Excelio o alguno de estos, al final son puntos que ya tenía, que ya tiene concedido el punto de conexión y que lo mete en la subasta para asegurarse la financiación. No sé si me estoy explicando. O sea, no hay más, pero o algunos caducarán o algunos de los que hay no van a encontrar financiación. Luego al final tendrán que ir, ellos mismos tendrán que presentarse a la subasta para tener asegurado. Como ya tienen el punto, lo que se aseguran es que alguien les financie. Ujú. Y luego Álvaro comenta, o sea, que los especuladores que obtuvieron en su día capacidad de acceso y están haciendo sus propias subastas, entre comillas, entre los que la buscan desesperadamente para sus proyectos, van a ganar como mínimo o como máximo lo que cuestan los avales de esos proyectos. A ver. Sí, claro, eso, Ajá. eso es, eso es más o menos así, sí, claro, al final la gente, esto es un mercado especulativo. También en las próximas subastas, lo que se dice y se pide es que se presenten ya realidades. Hasta lo que se presenta es un montón de rayas allí en una zona, pero ahora, por ejemplo, en alguna subasta dicen, no, mire, si usted me dice que lo va a implantar en esta zona, al menos fírmeme o que es propietario usted de los terrenos o que ese señor le va a dejar a instalar ahí su planta. O sea, cada vez piden más garantías de que el proyecto esté maduro, que no sean cuatro rayas. Eso también en todas estas nuevas subastas también cada vez piden más requisitos de ese tipo. Ujú. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más o comentario o quieres a lo mejor hacer una proposición o resumen o propuesta de futuro de cómo podría ser todo esto, que es muy complejo, pero y además, como estabas diciendo, que va cambiando también en el Pues yo tiempo. entiendo que aquí, al final, a ver, estamos hablando, y aquí en los grupos lo hablamos, de el tema de comunidades energéticas, el tema de tal. Entonces yo entiendo que una forma de desarrollar esto y lo que se está hablando con el IDAE y lo que se está dando ideas es para que haya plantas pequeñas que se tengan que conectar en las líneas, que no tengamos que ir a la subestación para subirlo de tensión, para luego volverlo a bajar y con un montón de pérdidas, sino que esas plantas pequeñas nos dejen conectar en redes hasta 32 kilovoltios. Si eso se produjera, entiendo que esas subastas pequeñas preparadas para gente pequeña y gente más local desarrollarían lo que sería la base de los productores que estarían asociados a las comunidades energéticas. Entonces, ahora es otro problema. Ahora una comunidad energética un poquito grande de un polígono, pues no encuentra punto de conexión tampoco, porque es un megavatio y medio y dos, y entonces te dicen, no, tiene que usted ir a una subestación y ahí no hay sitio. Oiga, no, perdone, que en las líneas hay. No me cuente una milonga. Entonces, entiendo que en eso estamos nosotros luchando para que se abra ahí. Creo que hay futuro y que hay que reservar de alguna forma a los pequeños para que se sigan haciendo plantas pequeñas más arrimadas al sistema y mucho más eficientes, porque al final no subes la tensión, te lo llevas a otro lado para volver al sitio, o sea, es que no sé, esa energía que se pierde ahí es tremendo. Y solo es beneficio para unos cuantos, o sea, para el que corre por ahí, que estás pagando peaje por pasar, estar por unas líneas, por otras líneas. Entonces yo creo que el futuro es estudiar mejor y empezar a abrir hueco para futuro de pequeñas plantas que se puedan conectar. Y Sole aprovecha para preguntar, ¿crees que si aumentamos la capacidad de las subastas, el oligopolio perdería fuerza?
Y sobre todo, ¿conseguiríamos un mayor control de los precios de la electricidad? Esto ya lo has comentado, pero sí, si Sí, sí. hubiera muchísimas más subastas, el oligopolio perdería fuerza en ese Entiendo sentido. que sí, porque si contra más se subaste y más esté casado el precio, va a ser un precio siempre por debajo del mercado y ahí el oligopolio, por supuesto, que pierde fuerza. Si te das cuenta, cada vez hay más actores en la producción y realmente ellos se han quedado un poco margen. Iberdrola no invierte, Iberdrola no ha ido a las subastas. Entonces, ellos se manejan lo suyo y se están quedando un poco al margen. Aquí cada vez hay más actores. Entonces, de alguna forma, contra el mercado, contra más abierto esté y más actores haya, entiendo que será más competitivo y que bajarán los precios, lógicamente. Todo eso tampoco yo entiendo nada de lo que está pasando con el gas, con lo otro. Yo, por muy caro que esté el gas, no me creo que lo de 300 megavatios. O sea, yo no entiendo nada. Tampoco entiendo que luego vemos el recibo de cada uno y yo creo que nadie estés pagando 500 euros por el megavatio que tendríamos que pagar si todo fuera en proporción. Por lo que os he dicho antes, porque hay mucho precio casado y hay mucho precio que al final el precio este marginalista que se crea es en unos cuantos megavatios, no es en todo el sistema. Es que si no tendríamos que estar pagando facturas de la luz, no sé, pues de 250 a 300 euros al mes y no se están pagando porque mucho está casado. Ujú. Entonces, lo que se cierran esos precios no es todo el mercado. Yo creo que esto está, no sé, también, ya lo sabéis, la prensa, los intereses que hay creados, el precio ese que no significa nada para el ciudadano del precio del pool, que no tiene nada que ver con el precio del recibo, ni lo puedes encontrar, ni lo puedes multiplicar para que te salga tu precio, pues bueno, ahí está todos los días en el mercado. Pero vamos, si al final veis la factura ha subido, pero es que sí, con todo lo que hemos hablado de la factura, que yo no entiendo mucho y aquí ha habido gente que lo ha explicado muy bien, el precio del mega, para que nos hagamos una idea, el precio del megavatio cuando estaba a 50 o 60, lo que estábamos pagando nosotros era 140 en nuestra casa. Si ahora está a 200, ¿a cuánto lo tendríamos que estar pagando por la misma regla de 3? O sea, sería 400, 500 euros. No se está pagando a eso. Mm. Entonces, digamos que ahí hay mucho creo yo, de intereses creados, igual que otras cosas, igual que lo que os he dicho del precio de los transportes y todo eso que hemos hablado. Pues claro, es que no, lo que no puede ser que se pase de 1.000 a 14.000. Eso no se lo cree nadie. Ahí está pasando algo que no nos cuentan, vamos, porque yo no llego a alcanzar. Bueno, quizás se está consiguiendo que mucha gente, para tener una cierta seguridad, se salga del PVPC para tener una oferta de alguien que le garantiza un precio en su factura y bueno, si eso lo consiguen es un éxito, ¿no? Sí, pero claro, esa Sacar gente a que la te lo está gente. haciendo es Mm. porque tiene bilaterales o tiene No, precios digo, casados para digo poderte ofrecer. a nivel casero, quiero decir, sacar a la gente del PVPC para hacerle una oferta en el mercado libre, para de alguna manera quitarle el miedo y tener una cierta garantía de que su factura, con esto de que No se va a sube, disparar. sube tanto, claro que no se va a disparar, porque claro, si todos los días estamos en los medios de comunicación hablando de que sube, y siempre se bate el récord, ¿no? Todos los días, pues genera al final mucha incertidumbre, pues me voy a cambiar al Mercado Libre que me están haciendo esta oferta hasta no sé qué año. Pueden llegar a Pero conseguir eso. sí, pero es que lo están consiguiendo. O sea, los Claro, grandes por al eso, final lo sí, están sí. consiguiendo. Entonces yo creo que esto se lo comen, se lo guisan y se lo manejan ellos. O sea, es que Bueno, hay una cosa que comenta Cristina que se refiere creo que a las pequeñas y plantas medianas, que dice, eso implica cercanía, entonces para las grandes ciudades habría que encontrar superficie en su proximidad, claro, para poder hacer... sí, pero las eh, grandes ciudades lo tienen. De hecho, yo creo que lo que bueno, somos muy individualistas a nivel de todo, a nivel de empresas, las pymes, todo. Es decir, el sitio paradigmático es un polígono. Todos tienen tejados, todos tienen tal, se puede montar una comunidad energética, la energía más barata, pero aquí cada uno vamos a nuestra bola. Entonces yo creo que una ciudad se puede hacer autoconsumo una parte, se pueden crear plantas en los pabellones, en los polígonos cercanos. O sea, yo creo que sitios si se busca y se tienen ganas hay. De hecho, yo creo que hay comunidades donde a lo mejor está pasando en Valencia y tal, que se está generando y se está creando ese caldo de cultivo para poder hacer cosas. Es decir, hay parkings, se pone el parking, yo creo que hay montones de sitios donde hay superficie suficiente para poner energía. Lo que pasa
que también hay que entender, hay que poner de todo, hay que poner fotovoltaica, hay que poner eólica, hay que poner hidráulica, o sea, al final tiene que ser un mix pues, que tenga combinación de todos. Ujú. Comenta Álvaro, hay que reclamar que el Ministerio no deje de reservar esos cupos para pequeños proyectos como en octubre, solo porque lo de octubre, claro, fue un fracaso. Entonces, a lo mejor ahora esto desincentiva un poco el tema. Dice, pero dando más tiempo y publicidad y Sí, estímulo, sí, yo creo que ahí lo que se ha hablado con la propuesta nuestra, es decir, al final, igual que van a crear, como sabéis, unas oficinas para por diferentes, de todas las provincias para desarrollo de comunidades energéticas, pues esa misma podría estar dando este servicio. O sea, no cerrarse la comunidad, sino decir, oiga, usted puede hacer autoconsumo colectivo, puede hacer una comunidad energética, puede hacer pequeñas instalaciones hasta aquí. O sea, yo creo que el IDAE ahí estará abierto a ideas porque es un poco no sé, el brazo de la avanzadilla de que está intentando generar todo esto en el país. Entonces entiendo, por ahí nosotros son las conversaciones que llevamos con ellos, eso, que no solamente se centre en una cosa determinada, sino que intenten desarrollar todo lo que se puede desarrollar con la energía. hmm. Vamos a esa- Y lo de Adolfo, a ver, no sé si lo entiendo. Bueno, sí, que sería muy interesante. Sí, lo que pasa es que yo creo que todo no se cubre con eso, porque el problema No, no es la capacidad que tengamos. Adolfo es amigo mío y lo hemos discutido muchas veces. Claro, es que está mi madre. Mi madre no tiene 88 años y no va a poner ese autoconsumo. Es decir, es que sus ahorros no lo va a gastar ahí, vamos, aunque la comienza yo, se lo pago yo o no hay manera. Entonces, no todo el mundo tiene capacidad para hacer autoconsumo. Y yo creo que hay que buscar otras fórmulas, como hablamos, pues comunidades energéticas donde se pueda entrar, la inversión la hace uno, el otro es consumidor, entonces, bueno, hay que abrir el MIS más a todo eso, pero que en el futuro todo esto vamos por buen camino, hay mucha gente trabajando en el tema, hay muchos grupos de trabajo, entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues en los próximos años, tal y como está trabajando el IDAE, yo creo que habrá más conocimiento con lo cual la gente se animará. me parece curioso tu comentario de que hablas de una persona mayor que no tiene ahorros a lo mejor para hacer autoconsumo, pero si lo vinculamos a lo mejor a una comunidad de vecinos, ¿por qué no? Igual que se coloca un ascensor, entiendo que incluso es más económico que colocar Sí, cualquier... sí, pero para eso hay que tener cultura y sí, querer sí, hacerlo, es sí, lo que digo, o sea, pero no es un y tema ver de que dinero, funciona y ¿no? que no es ningún problema y que igual que tienes, pues lo que Claro, dices tú, la calefacción, otra cosa, lo que pasa que yo entiendo que se ha virado en algunos casos, y yo lo comento, que hay comunidades con la que digo yo, es de los años 70, hay problemas con la calefacción, hoy están reunidos todos los vecinos porque hemos estado sin sí. agua 15 días, la gente no quiere saber nada. La gente joven que ha vivido ahí tal dice, yo quiero una calefacción individual y no me hables de colectivo, no me hables de nada. Es un problema que en algunas cosas avanzamos hacia lo colectivo, pero por otra parte nos volvemos más individualistas. Entonces es un tema que es para volverlo, como digo yo, para volverlo a trabajar. Y sobre todo las comunidades, lo que digo, es que en una comunidad tú puedes ser consumidor, otro le puede interesar hacer la instalación, otro puede ser inversor y poner el dinero. O sea, es que es el que reúne a todos los actores que puede haber y entonces ahí sí que te juntas pues 3 o 4 pisos o 50 pisos y lo haces. Entonces yo creo que eso es cultura. O sea, la gente al fin lo hará, como el coche compartido y como otras cosas. O sea, al final es júntate en comunidades. Eso es cultura. Como en los pueblos tenemos las cooperativas agrarias y todo el mundo no se podía comprar una máquina de cosechar, y entonces había una máquina colectiva, pues Mm. eso es volver a lo mismo. Es un poco crear la cultura y ver que eso funciona, que los papeles se pueden hacer fácil, que cómo se tienen que hacer esos papeles. Yo creo que ahí vamos en el buen sentido y a partir de ahí se hará. Lo que pasa es que creo que hemos dado, como siempre en España, damos 3 saltos. O sea, primero haz autoconsumo compartido y luego con eso ya instalado, sí que puedes llamar a más gente que diga, mira, como aquí fabricamos electricidad, ya tú te puedes sumar a la comunidad. O sea, es esa base, porque si no, las comunidades no van a avanzar. Y ¿Por te lo dónde pongo empezamos? ¿Dónde fácil, lo ¿no? colocamos? Claro, ¿Dónde no sí, sé sí. qué? Ujú, Entonces, si se van dando pequeños pasos en otro sentido, creo que aquí nos estamos saltando de golpe muchos, muchos pasos, creo yo. ujú. Perfecto, Jorge. Pues creo que no hay ya más comentarios. Entonces, si os parece, hemos llegado ya
casi a... Bueno, yo un poco disculparme porque tampoco soy un experto, pero bueno, yo creo que muchas pero veces hablando así entre más, todos y como las decimos, de preguntas, pueblo, es más fácil de entender las cosas, sí, porque siempre, siempre. Se trataba de que fuera divulgativo y que nos entendiéramos entre los que hemos asistido y participado y bueno, y con todas las preguntas. Ahora además, como nos vas a dejar la presentación, sí, cuando me la pases, yo mañana la comparto con la gente y también el link al vídeo que subiremos al canal de YouTube y ya está, a seguir yo lo único, estudiando sobre felicitaros estos la temas. Navidad a todos, que Sí, tengamos mejor año, que la cierto. pandemia que va de subida a subida se acabe el día 31 y empecemos Sí, por el favor. año con buen pie y bueno, que nos podamos seguir viendo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Por ahí que ha estado genial y, y que eres el que más sabe de sobra de todos nosotros. Muy bien. Muy bien. Pues hasta pronto. Venga, hasta pronto a Ya hasta el todos. próximo año o hasta cuando nos podamos ver en vivo Muy bien. o por aquí. Muchas gracias. Gracias. Chao. Venga, Venga, hasta luego. chao. Muchas gracias, chao.